Mucha gente que se ve el lobo de Wall Street se piensa que tienes que ser un tiburón y sonar perfecto, ¿no? Que tu discurso sea perfecto, que el manejo de objeciones sea perfecto, y yo creo que para nada es así. La mayoría de gente nos dice que no necesitan un Ferrari para conducir en una carretera de 30 kilómetros por hora. Acabas conociendo con gente de Meta, con gente de Google, Anthropic, muchos sitios interesantes, entonces nunca sabes dónde puedes acabar. Todo el mundo ve el césped más verde al otro lado, entonces creo que hay esa tendencia a pensar que todo fuera va mejor, funciona mejor, vives mejor y cobras mejor. Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Empezar una carrera en ventas no es fácil, y hacerlo fuera de tu país, en un entorno competitivo y en empresas tecnológicas, cambia completamente el juego. Bienvenida a un nuevo episodio de Se Vende Humo, donde hoy vamos a hablar de cómo es realmente empezar tu carrera en ventas, de la vida fuera de España, la que no nos cuentan, y de lo que cambia cuando pasas de vender un producto líder a construir categoría para otro desde cero. Y para ello me acompaña Pep Palou, es compañero de trabajo y actualmente desarrollando negocio en Salesforce, el CRM por excelencia desde Dublín para el mercado español. Bienvenido, Pep, al podcast. Bueno, Raúl, gracias por tenerme. Placer. Con muchas ganas de hablar, Pep, de todos estos temas y seguramente muchos más que surjan. Total. Genial. Pues oye, antes de arrancar con la primera sección, Pep, una única regla que tengo para todos los invitados e invitadas para el podcast, que es intentar generar conversaciones orgánicas y sin hacer honor al nombre, sin vender humo. ¿Aceptas el reto? Acepto totalmente. Empecemos. Genial. Pues vamos a por ello. Muy bien, Pep, pues ya anticipaba que somos excompañeros de trabajo. Vamos a empezar con esa sección de Rompiendo el Hielo. Yo te conozco, pero para los que te estén escuchando y no te conozcan, algo personal que debamos saber de ti. Bueno, como bien dice Raúl, tú ya me conoces, compartimos un tiempo trabajando juntos en Conto, una fintech de origen francés. Y como bien sabes, relacionado y no a las ventas, soy una persona bastante competitiva. Yo creo que esta naturaleza viene de que siempre está practicando diferentes deportes, desde básquet hasta rugby, hasta ahora boxeo. ¿Vale? Y bueno, es una norma que me he llevado a mi forma de hacer tanto fuera como dentro del trabajo, de siempre intentar autosuperarme y no solo a mí mismo, ¿no? También siempre intentar ganar, algo que aplico a mi día a día en las ventas. Y bueno, pues esa mentalidad, ¿no? De intentar hacerlo un poco mejor, aunque sea cada día. O sea, este enfoque no a resultados y esta competición la traes o la extrapolas del deporte a lo que hoy en día es tu profesión, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, entonces, si te digo la palabra ventas, ¿cuál es la primera palabra, sinónimo o adjetivo que te viene a la cabeza, Pep? Pues igual relacionado a los deportes, yo creo que es la disciplina. O sea, si tuviera que resumirlo en una sola palabra, sería disciplina. Para mí, yo creo que aplicándolo un poco a las ventas, tiene que ser esa mezcla, ¿no? Entre ser una persona metódica, hacer las cosas con un sentido, no improvisar todo el rato, aunque improvisar sea bueno en determinados momentos. Y también, pues, constante a la hora de obtener y dar resultados. Yo creo que tanto en el deporte como en las ventas tienes que coger un poco, ¿no? Esta fórmula, esta dinámica para conseguir resultados. En este sentido, tú eres jovencito, pero ya llevas varios años en ventas. No sé si hay algún consejo que te hayan dado alguno de tus responsables, de tus managers o algún compañero, y que a lo mejor inicialmente no fuera trivial, pero que te Ujú. acompaña hasta el día de hoy. Un muy buen consejo que me dio uno de mis managers durante mi tiempo de Conto es que no todos los deals, no todas las conversaciones llegan a convertirse en negocio, entonces es importante descalificar a tiempo. Es decir, saber identificar esos pains si los hay, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando con un cliente o con un prospect, ver si tiene sentido tener esas futuras conversaciones o simplemente dejar la puerta abierta para cuando se dé el momento. Pero creo que descalificar a tiempo es lo típico que dicen, ¿no? Una retirada a tiempo es una victoria. Como vendedor, creo que el tiempo es un recurso muy limitado y valioso y tienes que saber protegerlo. Entonces no puedes tener muchas conversaciones, aunque trabajes en cantidad, porque para mí la cantidad
suele ser más importante. Pero bueno, depende siempre un poco del caso. Sí, ese tiempo que al final acaba valiendo doble, ¿no? A lo mejor inicialmente piensas en, oye, voy a perseguir cada oportunidad porque tengo la Claro. convicción de que el producto, o el servicio, la solución es óptima para el cliente, pero el tiempo que te acabas ahorrando de perseguir Total. oportunidades que no son suyas es importante. Total, total. Y porque a veces también no sabes, igual estás haciendo todo bien por tu parte, pero por parte del cliente no es el momento adecuado, no estás hablando con la persona correcta, entonces tienes que saber un poco ponderar y saber dónde poner el tiempo. Yo creo que es un consejo que me ha servido hasta día de hoy. Introducía a Pep en la vida en el extranjero, ¿no? Como expatriado, Ujú. en este caso, en tu caso, vives en Dublín desde hace ya un añito, ¿no? Más o Sí, menos. aproximadamente. Sí. ¿Qué es lo primero que te sorprendió al mudarte fuera? Esto a modo anécdota, la primera vez que llegas a un sitio así, con tanta gente joven, tantas empresas tech, a la hora de introducirse, cuando tú te introduces con una persona, te presentas, lo primero que te suelen preguntar es ¿dónde trabajas? Que esto me pareció muy interesante, por ejemplo, viniendo de Barcelona, donde también hay mucho ambiente internacional, la gente te suele preguntar, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Ahí no, ahí es dónde trabajas y qué puedes aportar, ¿no? A esta conversación, a esta relación. Entonces, creo que es algo bastante característico de ambientes así internacionales y con mucho expat. Es un poquito la temática o el principal tema para romper el hielo es dónde estás, ¿no? Trabajando Ujú. para si puede haber alguna oportunidad. Igual de negocio, ¿te Siempre. refieres? O para poner, para pintarte en el mapa. Porque Dublín tampoco es muy grande, ¿no? Exacto, exacto. Creo que es un poco de todo, porque ahí todo el mundo te acabas conociendo con gente de Vale. Meta, con gente de Google, Anthropic, muchos sitios interesantes, entonces nunca sabes dónde puedes acabar. Entonces siempre hay como ese ambiente de networking, de mantener la puerta abierta, de ubicarlo en el mapa y también de abrir puerta a futuras colaboraciones. Nunca sabes dónde va a acabar esa persona que conociste tomando una birra en un pub. Y Pep, en una frase, si tuvieras que escribir tu experiencia como expat, ¿cuál sería? Yo diría que es la velocidad a la que van las cosas. Se juega a dos velocidades, ¿no? Dentro y fuera del trabajo, ¿Vale? pero 100% todo va muy rápido. Todo va muy rápido, conoces a mucha gente, la gente cambia de sitio, luego está en otro país, te dan una promoción, conoces a nueva gente. Yo creo que la velocidad es algo que puede describir esta experiencia, al menos en mi caso, fuera de casa. Y en este sentido, con esta velocidad, ¿no? Tanto en la parte personal como en la parte del trabajo, no sé si tienes algún superpoder que veas tú en tu día a día y que te ayuda a los retos que ha supuesto, ¿no? Cambiarse de país. Sí, a ver, superpoder como tal, no sé si es superpoder o no, pero yo creo que la transparencia, tanto como decía, dentro y fuera del trabajo, ser una persona humilde, no tener ningún tipo de ego cuando te presentas con alguien porque estás trabajando en un sitio o en otro, simplemente ser transparente, que esto también lo aplico a mi trabajo de ventas, y hacer preguntas incómodas, que eso siempre te lleva lejos. Preguntas incómodas en la parte comercial, ¿te refieres? ¿O también la vida personal para entender O, realmente? o en la personal, ¿eh? Yo soy la típica persona que le gusta, que no le ponen en situaciones incómodas a hacer estas preguntas. Así que sí, sí, sí. Si tuviera que escoger un superpoder sería eso 100%. Pues Pep, conociéndote ya un poquito, si te parece, vamos a la sección principal, ¿no? Que es la que comentaba. En este caso ya se ha abierto el melón de la vida expatriada, ¿no? Desde Ujú. fuera, la vida del expatriado pues puede sonar muy atractiva, pues al final, pues si estás en destinos exóticos o la parte económica o la exposición a empresas más internacionales, no sé qué parte es real y qué parte es mito. ¿Qué opinas tú? A ver, la parte que está clara es que te abre muchas oportunidades a nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades laborales, conocer a gente súper interesante, que eso es una parte 100% positiva. Ujú. Igual la parte negativa, y al menos en mi experiencia personal, siendo una persona muy familiar, que le gusta estar cerca de la familia, sí que es verdad que no estoy muy lejos, Dublín está a 3 horas, pero a veces tienes ese componente, ¿no? De que siempre estás rodeado de amigos y no estás rodeado de familia, de comillas, aunque esas amistades siempre se van desarrollando y acabas creando familia ya donde vas, ¿no? Pero tiene su parte buena y su parte mala, como en todo, y para mí sería esta. También, obviamente, hay mucha exigencia, autoexigencia de intentar superarte, intentar demostrar más y ir creciendo lo máximo que puedas durante este tiempo que estás fuera. En ese sentido, en la parte del crecimiento, ¿qué es lo que más te ha hecho crecer a nivel personal y a nivel profesional? Entiendo que va de la mano porque al final estás fuera, ¿no? Digamos, de tu espacio, de Mm. tu núcleo familiar. ¿Qué es lo que destacarías?
A ver, sobre todo cuando llegas, no tienes esa red de seguridad, ¿no? No conoces a nadie, estás trabajando para una nueva empresa, justamente una empresa corporativa, donde los procesos son muy establecidos, muy arcaicos incluso a veces. Entonces, todo acaba dependiendo de ti, emocional, profesional y también socialmente. Tienes que moverte tú para encontrar esas nuevas amistades, nuevas promociones, esas oportunidades de negocio que se te exigen en cualquier rol corporativo que encuentres en cualquier país así de expats, por decirlo de alguna forma. Y ya comentabas, ¿no? Que al final Dublín es grande, pero es pequeño relativamente en cuanto Ujú, a el grupo o la comunidad que hay, sobre todo en el ambiente tecnológico, ¿no? ¿Cómo es ujú. trabajar en el sector de la tecnología en Dublín frente a España? Yo creo que tu performance y tu forma de trabajar acaba estando muy orientada justamente a esos resultados, a esa exigencia, por el simple hecho de que estás rodeado de gente muy capaz, la mayoría de veces mejor que tú. Entonces tus estándares suben, hay cierta meritocracia, ¿no? También a la que estás expuesto. En España diría que igual ese equilibrio entre calidad de vida y trabajo se nota más. Aquí en un sitio como Dublín hay esa exigencia, ¿no? Y estás ahí para lo que estás, no estás ahí tampoco para disfrutar del clima. Entonces, si tuviera que definirlo, ¿no? Esa diferencia entre estar en España y estar en una ciudad como Dublín, pues sería esa. Sí, que igual, ¿no? Todo el mundo que está en Dublín tiene en común esta componente más de desarrollo profesional, la parte Ujú, de negocio y demás, a no ser que seas local, ¿no? Y que seas irlandés y que seas de Dublín, igual el sí, motivo por el estar allí como expat es principalmente el total, trabajo, el negocio, claro. totalmente. Y ya lo comentabas a nivel, ¿no? De rendimiento, de performance, de enfocarse a resultados. ¿Qué cambia cuando te rodeas de gente muy buena? Porque al final son empresas, comentabas Salesforce, Google, Ujú. LinkedIn. Al final las grandes Big Tech están establecidas allí y te rodeas constantemente de estos perfiles, ¿no? Que al final, pues oye, tenéis todos en común ciertos parámetros que hace que podáis estar trabajando, ¿no? A esos niveles de rendimiento, que es lo que has visto, a diferencia de a lo mejor tus etapas previas. A ver, que quieras o no, te hacen expandir un poco tus horizontes. Te vuelves más ambicioso, ves a gente hablando de ideas de negocio, de movimientos a otros países, entonces quieras o no vas recopilando información y hay gente que no, que prefiere salir de esa vida, ir a una vida un poco más tranquila, volver a su país y hay gente muy ambiciosa que quiere grandes cosas en su vida. Entonces yo creo que lo que le genera a uno es pues eso, crecer en ambición, crecer en horizontes y también pues te da esas herramientas para poder desarrollar y poder lograr esos objetivos que te propones. En ese sentido y en relación, ¿no? También a tu cambio hacia Dublín, ¿crees que el entorno acelera más tu carrera que el propio cargo o el propio rol en sí? Recuerdo, ¿no? Que cuando te cambiaste, igual sobre el papel podía parecer como, digamos, un paso hacia atrás, porque entras a una empresa más grande, por lo tanto, a lo mejor el rol sobre el papel podía no ser como un progreso, por llamarlo de alguna forma, pero el espacio, la empresa y el entorno igual sí que lo ameritaban. Yo creo que es una mezcla entre ambos. O sea, obviamente el rol es súper importante, pero también nunca sabes dónde vas a acabar. Como decía antes, esa persona que conociste una noche de forma aleatoria va a aparecer en tu vida en un futuro. Entonces, yo creo que es un equilibrio entre, obviamente, esa posición, cómo de rápido te sabes mover, cómo de rápido sabes subir esa escalera corporativa y también lo bien rodeado que estás más en una empresa corporativa, suele ser un entorno muy político, ¿no? Donde tienes que saber moverte muy bien, hacer los pasos correctos de una forma correcta para ir subiendo. Entonces, creo que, como he dicho, es una mezcla entre tener una buena posición de comienzo y también pues, tener un buen entorno que te ayude a subir más rápido. Vale, genial, Pep. Pues cerrando un poco la etapa actual, si te parece, vamos un poco a los inicios, ¿no? De cuando saliste de la universidad y anticipaba que eres jovencito. ¿Cuántos años tienes ahora? Voy a cumplir 25 ahora, en menos de un mes. 25, ya llevas varios años en lo que es el sector de las ventas de tecnología. ¿Por qué elegiste las ventas al salir de la universidad como primera A empresa? ver, fue casi por casualidad. Yo durante mi tiempo en la universidad, que hice un grado de Administración y Dirección de Empresas en Barcelona,
Acabé como trabajando en prácticas en una consultora tecnológica que justamente implementaba y daba servicios de consultoría de Salesforce. Entonces, casi por casualidad ya entré en este mundillo y a partir de ahí, bueno, tuve mi primer contacto con las ventas, me gustó esa dinámica, ¿no? De estar cara al cliente, de negociación, progresar proyectos y ciclos de venta. Lo tuve bastante claro una vez acabé el grado, qué oportunidades laborales en el sector de las ventas, tech, porque también es algo que me interesaba a mí intrínseco. Tuve la oportunidad de entrar en Conto, que como comentábamos antes, fintech de origen francés, entonces también tocaba mucho esa pata de tecnología. Y a partir de ahí, pues fue un poco, ¿no?, más el día a día de esas oportunidades que se me iban presentando. Y en ese sentido, si alguien nos está escuchando, ¿no? Que está, pues a lo mejor como el Pet de hace unos años, recién salido de la universidad y quiere arrancar en ventas, ¿qué fue lo más difícil de tus primeros meses cuando arrancaste en este rol comercial? 100% el rechazo. Yo creo que en cualquier rol comercial tienes que estar bastante convencido y disciplinado, ¿no? Para coger ese rechazo convertirlo, ¿no?, en resiliencia, porque vas a coger muchos nos, vas a recibir muchos nos, prospectos enfadados de por qué les estás contactando, por qué les estás llamando. Entonces, a partir de mejora continua, de trabajo y mejorar, ¿no?, a la hora de negociar, a la hora de hablar con los prospectos, perfeccionando un poco esas técnicas, esas tácticas para recibir menos nos y conseguir más sís. Y en ese sentido, si pensamos en los errores, ¿no? Los aprendizajes iniciales como una receta, ¿cuáles son esos 2, 3 ingredientes? ¿Qué errores cometiste al empezar que ahora pues ya a todo lo pasado puedes detectar y puedes compartir con eso, con alguien que igual esté arrancando o esté por empezar? Pues relacionado un poco con lo que decía al principio, yo creo que el error más relevante es intentar convertir todo el negocio que generas en oportunidad y en cierre, ¿no? Yo creo que tienes que, un tiempo muy limitado, tienes que saber cómo priorizarlo y 100% no todas las oportunidades que vas a levantar son trabajables. Entonces tienes que escoger tus batallas y saber dónde poner el tiempo y el esfuerzo y tu energía, que es un recurso súper importante y que tienes que conservar y proteger en todo momento, y más en un rol de ventas. En cuanto a errores ya los hemos cubierto, en cuanto al proceso o el tiempo que se tarda, ¿no? Pensando también un poco en los deportes que comentabas inicialmente, pues cuando empiezas a practicar un deporte vas poco a poco, ¿no?, adquiriendo soltura y confianza en el deporte en sí. No sé si recuerdas ese momento en el que, oye, tú empiezas a vender con el rol, ¿no?, en Conto, y llega un momento en el que dices, ahora ya estoy entendiendo lo que realmente es vender y cómo vender. No sé si recuerdas ese momento o qué es lo que lo Sí, activó. sí. Yo creo que al principio, cuando empiezas en un nuevo rol con productos complicados, complejos, Ujú. te centras mucho en perfeccionar tu conocimiento sobre el producto y pitchear, ¿no? O intentar vender ese producto, esas características. Pero cuando cambias esa dinámica y entiendes que lo que realmente tienes que estar vendiendo es el valor para el cliente, porque tú llamas a un cliente que tenga una necesidad, pero le vendes el producto, no va a resonar dentro del. Entonces, tienes que cambiar ese enfoque e intentar vender el valor de tu herramienta, tu servicio, tu producto, lo que sea que estás posicionando, ¿no? Entonces, una vez cambias ese enfoque, verás que todas las conversaciones fluyen mucho más, son más fáciles, el cliente o el prospecto ve realmente por qué está teniendo esa conversación contigo y por qué debería dedicar tiempo a escucharte. Entonces, por la parte técnica del producto, totalmente de acuerdo. Cuando vendes productos complejos en sectores regulados y demás, como es el caso Ujú, del sector bancario, financiero, hay una parte pues, de entenderlo, ujú. pero hay otra parte entonces de comunicar o transmitir este valor. ¿Qué habilidades ves que son vitales desarrollar desde minuto cero y que igual por la parte académica, no por la parte universitaria, no se cubren o no están tan mapeadas? Yo creo que hay ciertas habilidades que siempre se pueden aprender, que van más allá de formas de ser, valores que tengas tú de forma intrínseca. 100% el manejo de objeciones. Eso es algo que puedes aprender sabiendo en qué industria estás, qué producto estás vendiendo y con quién estás hablando, ¿no? A nivel de poder de toma de decisiones. Ese sería uno. Otro podría ser toda la parte de negociación. A la hora de cuando tú estás hablando qué técnicas avanzadas o no avanzadas de negociación puedes usar, porque al final las ventas es un juego de psicología. Entonces tú intentas
causar algo en la mente del prospecto o del cliente. Si tú tienes esas herramientas, si tú las aprendes, podrás llegar de una forma más ágil, más fácil al objetivo, que es acabar cerrando esa venta. Entonces, si tuviera que quedarme con dos, sería 100% el manejo de objeciones y luego técnicas de negociación que puedes aprender en cualquier sitio. Que al final también son transferibles, ¿no? A la vida personal, tanto gestionar objeciones y tener, pues al final, salidas para posibles rechazos o contrapropuestas, y la parte de negociación, que al final, pues bueno, creo que está en el día a día presente desde, Sí, pues sí. eso, cuando buscas un alquiler a cuando negocias, entre comillas, el próximo Total. de vacaciones. Genial. Extrapolables a cualquier aspecto de tu vida personal, profesional o en tus relaciones, en lo que sea. Yo creo que es muy útil en cualquier aspecto de la vida. Creo que las ventas realmente es un skill, ¿no? Una habilidad que todo el mundo debería aprender o hacer en algún nivel, en algún aspecto de su vida. Creo que se pueden llevar a cualquier ámbito. Entonces creo que son súper importantes como recurso personal. 100%. Yo fíjate que totalmente de acuerdo con las dos que comentabas. Creo que también es interesante la habilidad de comunicar, que al final aprendemos a comunicar a medida que vamos y no es lo mismo hablar que comunicar, ¿no? Y realmente pues poder encapsular ese mensaje con la fuerza, con la intensidad y con la captación de atención que se requiere. Y el tema de leer personas, que al final yo creo que cuando estás en un rol comercial tienes que aprender a leer personas para eso, para el mensaje o enfatizar o jugar con los silencios según a la Ujú. persona que tienes delante. Entonces, junto con estos dos, negociación y gestión de objeciones, creo que es algo que a lo mejor está un poco fuera del radar, sobre todo por la parte académica, y que es realmente marcan el día a día cuando estás enfrente del cliente y eso, desarrollando oportunidades de negocio. Totalmente. Pues Pep, cubierta la parte más de tus inicios, volvemos otra vez al presente, ¿vale? Esta etapa en Salesforce que comentaba, ¿no? Estás al final en una empresa que es líder de categoría, empezó como CRM, ahora es un conglomerado de soluciones tecnológicas para la mejor gestión de las empresas. ¿Qué cambia cuando vendes una solución líder, como es el caso de Salesforce? A ver, lo principal es que la gente cuando le llamas no te cuelga al instante, ¿Vale? sabe con qué empresa está hablando, ¿no? Y eso es un tema de autoridad y de relevancia dentro del mercado. La mayoría de gente cuando te coge el teléfono, igual no tienes nada que ofrecerle, pero al menos está dispuesto a escucharte porque sabe que al menos algo que le tendrás que ofrecer igual puede llegar a ser relevante para ellos. Y en ese sentido, por el otro lado, ¿no? Por la parte a lo mejor de vender o construir categoría, que en este caso es lo que hacías en Conto, ¿no? Una categoría nueva que es al final solución bancaria digital más financiera, con una fuerte presencia al final de los bancos, siendo también una empresa no española, francesa, pues hay mucho trabajo, ¿no? De educación, de explicar quién eres, por qué estás, qué haces. ¿Qué cambia cuando tienes que construir categoría, como a lo mejor fue en el episodio de Conto, frente a Salesforce, que a lo mejor vas con el logo, ¿no? Y que como comentabas, no te cuelgan el teléfono porque ya te reconocen como líder de mercado. Creo que gran parte del trabajo que cambia es que ya no, cuando vendes para una empresa como Salesforce, ya no tienes que educar tanto al cliente, porque ya al final del día conocen la solución, que muchas veces también es errónea, porque a Salesforce se le conoce por el tema de CRM, pero va mucho más allá. Es una herramienta de transformación para diferentes patas del negocio. Ujú. Entonces, yo creo que la principal diferencia es que no tienes que educar tanto al cliente o no cuesta tanto educarlo. Y segundo, que ya no compites tanto a nivel bueno, compites más a nivel de diferenciación. Ya no es tanto educación, ¿no? Cuando vendes para Salesforce, sino diferenciación. ¿Por qué debería ir contigo y no con la competencia que me ofrece un precio más barato? Creo que ese es un poco el punto más diferencial. Esa es la principal objeción que tenéis en Salesforce, que sois a lo mejor conocidos como líderes, pero también como un producto más de alto ticket, o tenéis otro tipo de objeciones según el producto que comercializáis. Depende un poco del producto, pero la mayoría de gente nos dice que no necesitan un Ferrari para ¿Vale? conducir en una carretera de 30 kilómetros por hora. Sí, sí que es verdad que Salesforce es líder en el mercado y también lo es líder a nivel de costes. Es una solución cara, pero bueno, por eso también es la mejor. Entonces, bueno, obviamente tienes que
jugar con otro tipo de incentivos, el de, por ejemplo, soporte tecnológico, a nivel de palancas de descuentos. Hay mucho juego, hay mucha estrategia que utiliza una empresa como Salesforce aquí, pero sí, es una de las principales objeciones que nos llevamos. Y teniendo en cuenta que al final Salesforce es reconocido por la pata de CRM o que tiene un portfolio de servicios para todo tipo de industrias, categorías y tamaños de empresa, ¿qué es lo más difícil de vender? Algo que igual el cliente todavía no tiene claro. Me imagino a lo mejor algún producto nuevo que habéis lanzado, que es innovador, porque al final también estáis liderando esa categoría, pero que el cliente todavía no sabe que existe. ¿Qué es lo que te encuentras? O un poquito cuál es la situación. Bueno, pues creo que tienes que crear esa urgencia, que tienes que crear esa necesidad dentro de la casa del cliente. Piensa que yo encima vendo a empresas de enterprise de más de 1.200 empleados y ese es solo el baremo más bajo. Entonces, piensa que estamos hablando de empresas con sede internacional en otros países. Dentro de la casa tienen equipos muy grandes, estructuras tecnológicas muy robustas, muy sólidas, a veces un poco anticuadas. Entonces, para cambiar un sistema dentro de la casa, con procesos de años, consultorías, de implementaciones, miles y miles de euros para hacer estos pequeños cambios, ¿no? Que a veces suelen ser pequeños, otras veces más grandes. Crear esa urgencia, ese posicionamiento, venderles la idea de que están haciendo una inversión a largo plazo, donde el ROI, los resultados se van a ver al cabo de 1, 2, 3 años, pues no es fácil. Entonces tienes que jugar con los recursos que tenemos para crear esa urgencia y esa necesidad. Y en relación a esa urgencia, Pep, ¿cómo combinas a lo mejor el estar vendiendo desde Dublín en remoto para el mercado español con las visitas comerciales presenciales con los clientes o potenciales clientes donde pues a lo mejor la distancia corta, ¿no?, genera esta confianza, Ujú. tener un acercamiento mucho más humano? ¿Cómo lo estás combinando? A ver, sobre todo en equipos de enterprise, el equipo encargado de hacer la venta, la preventa y la postventa se encuentra en el mercado local. En la parte de desarrollo de negocio estamos en Dublín, más que nada porque esas primeras fases iniciales de abrir la conversación o de un proyecto se puedan hacer de una forma totalmente virtual, digital, sin problema. Pero una vez ya tienes un proyecto sólido, tienes que meter a un partner, ¿no? Porque en Salesforce trabajamos con muchos partners que nos ayudan a dar esa robustez tecnológica, esa fuerza tecnológica a los clientes. Tienen que estar ahí 100%, visitando a los clientes, yendo a sus oficinas, haciendo presentaciones, formaciones, para que pueda haber una buena adopción y para también, a veces es más fácil convencer, ¿no? Teniendo a la persona cara a cara y presentando ese valor y no haciéndolo a través de una pantalla. Entonces, ¿cómo lo combinamos? Pues en mi caso, tenemos muchos eventos durante el año organizados por Salesforce y con partners o con terceros como el Mobile. Ahora en breves, en junio, tenemos un evento que se organiza una vez al año, que es el World Tour, que pasa por todos los países del mundo en los que tenemos presencia. Y ¿Vale? es una súper buena oportunidad para traer a clientes tanto de base instalada como de Greenfield, que le llamamos, que son clientes to be, clientes aún por hacer, y tenerlos cara a cara, enseñarles en qué punto estamos a nivel tecnológico, a nivel industria, por producto, y que ellos mismos puedan escoger esas sesiones que más les puedan interesar y coger ideas, ¿no? Para abrir esa conversación en un futuro. En ese sentido, ¿cómo te apoyas en esta venta enterprise? Empresas comentabas de a partir de 1.200 empleados, o sea, al final son grandes monstruos. La Ujú, pata de confianza, de que al final Salesforce pues, es relevante, ¿no? Es un líder en categoría. También a lo mejor con la parte más humana, porque muchas veces, ¿no?, el ser humano compra un poco por impulso y sobre todo al ajá, ver referencias de, en este ajá. caso, que pueden ser similares a ellos o incluso competidores y que les genera, ¿no?, esta urgencia que comentabas de decir, oye, si están apoyándose ya en Salesforce debe ser por algún motivo. No sé si tienes Sí, sí. una táctica, ¿no? Algún activador un poco también para agilizar esta velocidad en el proceso de venta, que imagino que es largo. Claro, 100%. O sea, muy buen punto el tema de los casos de éxito y los competidores, una táctica que utilizamos en casi todos los proyectos, ¿no? Y más ahora donde muchas empresas con todo el tema de inteligencia artificial, que es tan fácil montar un sistema operativo que funcione, estamos viendo un boom de competencia 100%, con Claude, con Gemini, con muchos LLMs, muchas IAs que permiten desarrollar estos sistemas, pero sin toda esa fuerza tecnológica que hay detrás de una tecnología como Salesforce, que al final es lo que da seguridad al cliente de ir con nosotros, ¿no?
No creo que una empresa de 100.000 empleados se construya un CRM a través de un cloud. Que podría ser, pero siempre hay esa parte de potencia tecnológica, equipos de desarrolladores detrás que te van a solucionar cualquier bug, cualquier problema que tengas al instante. Y luego por la parte de crear esa relación, como decías, presentando casos de éxito, obviamente Salesforce tiene muchos logos muy potentes en cada una de las industrias, entonces siempre utilizamos eso a la hora de hacer nuestras presentaciones, utilizamos los casos de éxito para presentarlos y que se apoyen, sí, nos apoyemos en eso a la hora de presentar un proyecto, de construir esa relación y esa confianza que necesitan clientes a la hora de invertir tanto dinero en tecnología. ¿Qué opinas sobre la frase de que el CRM está muerto? ¿Crees que es cierto? ¿Crees que es parcialmente cierto? ¿O que es una farsa total? En mi humilde opinión, creo que es una falsa. Yo creo que un CRM, al menos ahora, durante los próximos 5 años, 5 o 10 años, va a seguir estando donde está. Súper esencial en todo el proceso que haya un humano o varios humanos involucrados. Al final, aún no se vende a través de IA. Igual pasa en un futuro próximo, no lo sabemos. Yo soy el último que me enteraría. Pero ahora, por ahora, un CRM es súper esencial pues, para impulsar y hacer crecer las ventas. Muchos casos también de empresas gigantescas que utilizan Excel para hacer toda la parte comercial, y cuando les presentamos la propuesta de una tecnología que les permite aumentar la capacidad que ya tienen de fuerza comercial, pero cómo podrían mejorar esa productividad, pues se quedan con la boca abierta. Entonces, no creo que vaya a desaparecer y menos ahora, pero es un riesgo, ¿no?, que está ahí y que igual en unos años, cuando nos sustituyan los robots, pues igual sí que desaparece, quién sabe. Veremos, veremos. Al final es un producto que está vivo, ¿no? Y que justamente vosotros, al tener un producto ya muy sólido en la parte de CRM, podéis enfocaros en desarrollar nuevos productos más innovadores que complementan, ¿no? Esta, a lo mejor, tarea más manual que comentas, ¿no? De la parte humana Sí, con optimizaciones y al final un poco la parte más de productividad, que es hacia donde todo el mundo mira hoy, ¿no? claro. Cómo hacer lo mismo con menos unidades de coste o menos unidades de recursos. Claro, y empresas pioneras como Salesforce, que fue la primera en hacer un CRM SaaS, pues obviamente lleva años y años y millones de dólares, imagino yo, ¿no?, invertidos en las tecnologías más punteras, en todo el tema de agentes virtuales, agentes digitales inteligentes, IA, en todo esto que se habla, cualquier empresa a día de hoy. Nosotros llevamos tiempo y gracias a los recursos que tiene una empresa como Salesforce, invirtiendo en esto, en todas estas tecnologías punteras. Estamos ahí en la punta de lanza para desarrollarlas e impulsar el mercado hacia esta transición que va a haber. Al final un poco lo que pasa con los líderes de categoría, ¿no? Estoy pensando, pues, Apple, Microsoft, LinkedIn, todas las tecnológicas que van a la vanguardia. Al final estáis también vosotros creando un poco el futuro de lo que se va a venir. Hay nuevos actores, ¿no? Que arrancan desde cero y que, pues, igual la capa de innovación la tienen más sólida. Pero lo que comentabas tú, ¿no? La infraestructura, el equipo humano, la marca, los casos de éxito. O sea, realmente hay un fuerte muy bien construido como para que esto se desvanezca de un día Sí. para otro. Y otra pata, lo que hablábamos antes, el tema de formación, ¿no?, y formar a nuestros clientes sobre toda esta nueva tecnología que va saliendo. Y al final nosotros tenemos los recursos, tanto a nivel de personas, ¿no?, a nivel de empleados, de equipos de ventas, que están ahí en contacto directo con los clientes, haciendo horas, sesiones de consultoría totalmente gratis para avanzar proyectos de una forma, pues eso, gratis y cercana. Otras empresas no se lo pueden permitir. Entonces, eso también es un punto a favor y un recurso con el que jugamos. Ujú. Sí, a veces tener gente es una ventaja competitiva, ¿no? Aunque parece que hoy en día todo va por reducir, Ujú. es definitivamente lo que te permite estar cerca del cliente y eso, explorarlo, evangelizarlo y que al final piensen en vosotros, en ti, cuando tiene una necesidad a cubrir, Ujú. 100%. Pep, estamos llegando al final de la charla. Tengo 4 preguntas en relación a la vida de expat que hemos cubierto al principio y también un poco esos primeros pasos en ventas. Arranco con la primera, que sería, si alguien está dudando entre quedarse o salir fuera de su país, ¿qué le dirías? Es una buena pregunta. Yo creo que cada uno tiene sus circunstancias personales. En mi caso, no hubo mucha duda. Cuando se me presentó la oportunidad la cogí, más porque he vivido varios años en el extranjero. Entonces, para mí era una oportunidad de crecimiento 100% de salir del mercado y en algún momento poder volver.
que es algo que quiero para un futuro, ¿no? Pero si tienes dudas, hazlo 100% porque no tienes nada que perder. Siempre hay la posibilidad de volver y siempre que te vayas vas a aprender algo nuevo 100%. Entonces, si tienes dudas, acabas de acabar la carrera o estás empezando tu trayectoria profesional, creo que hay muchas oportunidades en el extranjero y creo que se pueden aprovechar. Entonces, sin miedo, Salta al vacío, ¿no? Un poquito. 100%. ¿Y qué creencias sobre esta vida expat crees que está sobrevalorada? Yo creo que todo el mundo ve el césped más verde al otro lado, ¿no? Vale. Entonces, creo que hay esa tendencia a pensar que todo fuera va mejor, funciona mejor, vives mejor y cobras mejor. No es así, yo diría que es diferente. Tanto en Dublín como en España hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, se tiene que hacer el research, ¿no? Investigar primero antes de tomar cualquier decisión. Y para mí, creo que la principal creencia errónea sería esa, ¿no? Pensar que siempre que te vayas vas a tener algo mejor. No siempre es así, hay veces que sí y hay veces que no. Un poco por naturaleza el ser humano, ¿no? Es lo que comentabas del césped en el otro lado parece más verde. Es un poco como la tendencia de pensar que lo que tienes en tu espacio no es tan bueno o no es equivalente, ¿no? A lo que puedes lograr. Y a veces tienes que también probarlo para poder contrastar. Pero sí, sí, Total. es Y un más buen... si eres joven y ambicioso, ¿no? Siempre quieres probar algo nuevo, ves a gente en Dubái, en Estados Unidos, con una vida súper interesante, ¿no? En grandes empresas, cobrando mucho dinero. Sí, también sacrifican mucho, ¿no? Estando lejos de la familia, estando igual yo, por ejemplo, en Irlanda, en Dublín, no hace el mejor tiempo, entonces también te están pagando porque estás dejando cosas atrás y sacrificando en otros temas. Entonces, tienes que tenerlo claro. Esto es un buen punto, el coste de oportunidad. Yo lo viví en Suecia, estuve viviendo un año y al final sí que para, ¿no? En mi caso, conocer todo el ecosistema startup, de Spotify, de Skype, están pues grandes, ¿no? Unicornios que se conocen en el espacio tech. Está genial por la parte de eso, de comunidad. ¿Qué pasa? Que en Suecia 6 meses al año pues están prácticamente a oscuras, ¿no? Hace un Sí, frío de narices y al final también el ADN de la gente pues es muy diferente a lo que sería el sur, ¿no? Entonces, tú lo has dicho bien. Al final te pagan por también cuáles son los riesgos o los retos que asumes a la hora de vivir totalmente. o en el otro. Si alguien nos está escuchando, quiere empezar en ventas, ¿qué debería tener claro desde el día uno? Que no es solo un juego de talento, Ujú. es un juego de constancia y de dedicación y de trabajo duro, ¿vale? Aquí no, en ninguna empresa te van a regalar nada, nada es gratis, entonces te lo tienes que currar, tienes que hacerlo bien e intentar ser relevante, ¿no? Estás ahí por algo y es eso. No, nadie nace con un don, bueno, hay gente que sí, lastimosamente no lo hice, así que me lo he tenido que currar y gracias a Dios estoy donde estoy. Es eso, trabajo duro, constancia y dedicación. Ujú. Y en ese sentido, parece importante cuando empiezas en ventas, pero en realidad no lo es tanto. Un poquito para desmitificar a lo Ujú. mejor algún mito que haya. Bueno, yo creo que mucha gente que se ve el lobo de Wall Street se piensa que tienes que ser un tiburón y sonar perfecto, ¿no? Que tu discurso sea perfecto, que el manejo de objeciones sea perfecto y yo creo que para nada es así. Sí que es cierto que tienes que ser relevante, ¿no? Y ir a la persona adecuada con el mensaje adecuado y a veces no tienes la suerte de que sea el momento adecuado y por eso se cae. Mientras seas relevante, no tienes que ser perfecto. Yo creo que me quedaría con eso. Genial. Menos lobo de Wall Street y más venta real. Exacto. Pep, pues nos quedamos con este mito, ¿no? Desmitificado. No sé si te ha quedado algo por comentar. No, todo bien. Pues muchísimas gracias por estar hoy por aquí, por pasarte por el podcast y comentar un poco, ¿no? Estas 3 experiencias tuyas, arrancar en ventas, cómo es la vida en el extranjero y en este caso también cómo es vender un producto o una empresa que es líder en su categoría frente a lo mejor tener que evangelizar y construir confianza desde cero para una empresa extranjera. Total. Bueno, Raúl, gracias por tenerme y espero que haya otra ocasión. Genial. Dejaremos, si te parece, los detalles de tu perfil en la tarjeta del episodio por si alguien, oye, eso, que está arrancando en ventas, está pensando en mudarse a Dublín o a donde sea, que puedan saber más de tu caso. ¿Te parece? Sí, y que puedan contactar conmigo si quieren, sin problema. Perfecto. Muy bien, Pep. Pues nada, un abrazote. Gracias, Raúl.